Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Honestamente, todavía compensando que no he podido tener lista la reseña de Ivan Renmei porque, pues, mi internet es un desastre y aunque sí puedo subir videos y sí puedo, por ejemplo, leer cosas, me da mucho problema con el buffering últimamente y no puedo ver tantas series. Aparte, he estado muy ocupado. No he podido darle el tiempo a las series como quería. Entonces ha habido días que no veo un solo episodio. Generalmente veo uno o dos episodios por día, como ya he mencionado antes. Básicamente es todo lo que veo de televisión, 1 o 2 horas, a lo más. A lo más 2 horas. No puedo, ha habido días en los que no he podido ni una, ni media. Entonces no he tenido la oportunidad de preparar la reseña bien. Pero quiero hacer un video de cultura popular un poco distinto. Esta vez no es una reseña. Porque lo que quiero hablar es algo que tiene que ver un poco con mi profesión. ¿Por qué muchos este, fans del anime afirman que es mejor que las series animadas de Japón? Son mejores que en general las series de Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Inglaterra, que son los otros países de donde sale mucho del entretenimiento que tenemos en el mundo actual. ¿Por qué? Hay una razón real por la cual generalmente llega a sentirse de mayor calidad y tiene que ver con los errores de continuidad y tiene que ver con se puede decir que las incongruencias en la trama es el simple hecho de que hay menos. Hubo una polémica muy fuerte en cuanto a Steven Universe. A pesar de que se puede decir que lo que escribió Rebecca Sugar estuvo muy bien escrito, hubo una controversia porque digamos que los otros escritores no siempre se apegaban a lo que ella había planteado. Y entonces a veces se sentían incongruentes los personajes. Pero esto no es como un problema exclusivo de Rebecca Sugar. Simplemente, o sea, a ella le afectó más porque pues, básicamente todo se puso en su contra. Ella estaba básicamente en medio de una tormenta, tratando de crear una buena serie, le salió bien, pero se puede decir que los defectos que tuvo no eran su culpa, sino el hecho de que su equipo no estaba cooperando al parejo con ella. Y eso ocurre mucho. Por ejemplo, cuando no veo una serie, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hasta que se puede decir que llegó a su fin, ver My Little Pony, me gustó Steven Universe, no la vi completa por varias razones, pero me gustó bastante. Defiance es de las pocas series con actores reales que me gustan. Doctor Who, excepto la temporada, lo que es con esta fulana. Bueno, las últimas temporadas, ¿no? Con esta Jodie Whittaker y la temporada previa con el Doctor 12 Capaldi no me gustaron. Pero algo que uno nota cuando, o sea, yo digo, estoy hablando de series que me gustan mucho, en particular Defiance, de hecho le quisiera hacer una reseña en mi canal, porque es una serie que pasó muy desapercibida y se merece más atención y que la cancelaron por pasar desapercibida. En particular Defiance es una de mis favoritas, básicamente en cuanto a series con actores reales. Pero lo que tienen todas en común es justamente que siguen este formato de que tienen varios escritores. Y nunca fallaba que uno viera la serie y de repente sintiera, este episodio no salió bien, este episodio fue malísimo. Y cuando te fijas, es ese escritor que en temporadas previas también escribió episodios bastante malos. Era algo que, que, que se notaba mucho en algunas ocasiones que era, lo escribió él, con razón no es tan bueno. Esto, eso es algo que afecta mucho. Y la razón por la cual no ocurre en el anime tan seguido es bajo presupuesto. Esa es una realidad. Es tener muy bajo presupuesto y tener o sea, en general un muy bajo presupuesto para la televisión y un personal más limitado en esos términos. O sea,
la tradición, o sea, es básicamente esa tradición que fue producto de eso. La tradición en Japón era, tienes a una persona que se encarga de la trama, a una que se encarga del arte, o a veces era la misma persona, o sea, una persona en cada puesto, no varias repitiendo el mismo puesto de manera redundante, o tienes a varias personas haciendo una misma cosa, pero todas coordinadas por el director. O sea, nadie se desvía. Todos saben lo que está haciendo el otro. Uno de los problemas en Steven Universe fue justamente esta situación de que a veces había escritores que ni siquiera veían lo que estaban haciendo el resto, no estaban al tanto de cómo iba a avanzar la trama hasta que ya era demasiado tarde, hasta que ya les tocaba escribir el siguiente episodio. Y justamente no tienen esta rotación de escritores, o sea, este episodio lo escribieron estas personas y el siguiente episodio lo escribieron las mismas personas y el siguiente episodio lo escriben las mismas personas, toda la temporada, toda la serie lo escriben las mismas personas. Eso permite que se mantenga cierta coherencia, previene estos errores de continuidad tan seguido. La razón por la cual esto ocurre mucho en la televisión estadounidense tiene que ver con, bueno, la televisión occidental tiene que ver con cómo se maneja la televisión. Para empezar, los programas de televisión se producen básicamente, la televisora decide, o sea, no hay un estudio como tal, sino que es la televisora la que decide, o sea, la televisora es el estudio, por ejemplo, la BBC. La BBC tiene su propio canal y producen programas para la BBC. Así fue como se originó básicamente el sistema y entonces se crea esto de la que le llaman sindicalización, que es, tienes a un montón de personas y todas tienen que trabajar en este proyecto. No puedes dejar a alguien afuera, o sea, no puedes dejar a alguien del equipo afuera, se puede decir, y necesitas que todos los escritores escriban, pero no puedes tenerlos a todos juntos. Entonces lo que hacen es rotar escritores. ¿Por qué? Porque tienen tanto presupuesto que tienen mucho más personal. O sea, esa es una realidad, tienen mucho más personal. Entonces, no tienes a uno, dos, tres escritores, tienes a mínimo cinco escritores, generalmente. O sea, sí, sí a veces pasa. Por ejemplo, hay temporadas de Doctor Who que fueron básicamente todas escritas por Moffat, excepto por uno o dos episodios. Pero justamente cuantos menos escritores tienes, más congruente va a ser la trama. Y sobre todo cuando todos los escritores están trabajando en todos los episodios. Porque ese es el problema principal. Que a veces un escritor no trabajó en el episodio. Eso lo arruina todo en ese sentido. O sea, crea estos errores de continuidad, crea estos defectos, estas incoherencias que hacen que a veces se sientan raros los episodios. Un ejemplo de eso es Los Simpsons. Hay episodios que son basura y es porque tienen malos escritores. Porque cuantas más temporadas tienes, más cambios va a haber en los escritores. Y justamente con esta rotación y que uno se sale y otro entra, ocurren estas cosas. Por ejemplo, la última temporada de My Little Pony tuvo un problema, se fueron de los mejores escritores, en serio, o sea, se fueron algunos de los mejores y se quedaron con algunos de los peores. O sea, no es broma, esa es mi perspectiva. O sea, veo los episodios que escribieron, cuáles me gustaron, cuáles no, y digo, sí, el problema es que estos escritores estaban ahí y los escritores que hicieron los mejores episodios se fueron. Eso fue lamentable. En Japón no ocurre eso, o sea, incluso si uno ve los créditos, por ejemplo, si uno ve los créditos de los episodios, específicamente de cada episodio, nunca vas a ver un escritor, o sea, nunca vas a ver múltiples escritores, un escritor distinto en cada episodio, no. No aparecen, o sea, todos los episodios van a tener los créditos al mismo escritor. O sea, bueno, al mismo equipo de escritores, en todo caso, si tienen varios escritores. Y es en serio, el conteo de escritores es limitado. Por ejemplo, si ves los trabajos de Miyazaki, escritor y director, generalmente. Y hay muchos de esos otros miembros en el staff, pero básicamente quien hizo la historia completamente fue él. También ocurre por lo mismo del bajo presupuesto que muchas veces las animaciones que hacen son adaptadas de otra cosa, ¿no? Son adaptadas de novelas, son adaptadas de cómics, son adaptadas de cualquier otra cosa. Y entonces tienes un solo escritor, que fue la persona que hizo la historia. O sea, no tienes que preocuparte de nuevo, por la rotación de escritores. Es más, ni siquiera necesitas realmente escritores. Nada más necesitas hacerte cargo de que se haga una adaptación fiel a la trama. Por ejemplo, si adaptas esto a un anime, no necesitas ni siquiera de mí. Ya tienes la historia. Tú nada más la adaptas.
Tú nada más consigues un director que se asegure de que la adaptación fue buena, sea buena, tal vez consultar al autor original para asegurarte que los personajes se parezcan, para asegurarte que la trama se siga correctamente, para asegurarte que la adaptación sea fiel al original. No necesitas más escritores. No, ya está escrito. En cambio, si tomas una historia de cero, necesitas escritores. Y si usas el formato estadounidense, vas a necesitar un escritor por episodio y vas a necesitar saber cómo, bueno, que en sí se originó en Inglaterra, si mal no recuerdo, es el formato inglés. Cada episodio vas a tener que asegurarte, o sea, vas a tener que asegurarte que haya cierta cantidad de momentos en los cuales aparece cada escritor. Justamente por la cuestión de la sindicalización se hacen rotaciones. Entonces, hoy te toca a ti, mañana te toca a ti, pasado mañana te toca a ti, y entonces aparte producen episodios más rápido, también es eso. La producción es más rápida por el hecho de que hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, y a veces incluso había programas que podían sacar episodios a diario por lo mismo. No muchos, pero llegaba a ocurrir eso. En cambio, en muchos shows, por eso también entra este formato de los episodios semanales, que, o sea, ya lo vemos como algo normal en toda la televisión, pero justamente empezó por eso, para dar un descanso durante la producción a los escritores y también al resto del equipo, ¿no? Artistas de voz y todo eso. Y justamente también en el anime se aplica, o sea, es un sistema que se aplica porque así es menos pesado, pero llegaba a haber tiempos en los cuales la rotación permitía episodios diarios, y era muy pesado. Este, porque tenías al escritor siempre, siempre, siempre trabajando, porque era uno distinto. Ahora bien, vas a decir, ok, pero eso no explica entonces por qué con una cantidad menor de escritores, pues los programas de televisión latinoamericanos suelen ser de muy mala calidad, suelen ser vistos como de muy mala calidad. O sea, lo que es Mujer Casos de la Vida Real, por ejemplo, es un programa pésimo, a pesar de que se supone que todo es real. Bueno, eso es ya cuestión de la diferencia entre, se puede decir, Japón y México, ¿no? O sea, contratan a gente más, o sea, invierten en gente más talentosa y a pesar de que tienen recursos limitados en cuanto a la inversión, tampoco desperdician el dinero en cualquier cosa y tienen más recursos de todas formas que México. México, bueno, que Latinoamérica. Latinoamérica tiene muy poco dinero para producción local, por eso importamos contenido. También sucede, como ya dije, tienen más talento, tienen mejores escritores, bueno, contratan gente más talentosa, tienen mejores escritores y recordemos lo que ya mencionaba antes en mi canal, la tendencia hispanohablante del entretenimiento es enfocarse mucho en historias supuestamente realistas. Es una tendencia que no da mucho con qué trabajar a veces y sobre todo usamos un formato en el cual se necesita que haya drama, que haya un conflicto central. No podemos hacerlo, o sea, no tenemos la costumbre, más bien no tenemos la tradición de hacer lo que hacen en Asia de el día a día de un personaje. No necesitas que haya un conflicto, no necesitas que haya un conflicto, simplemente es lo que le pasa durante el día a un personaje. Y entonces tienes un montón de personajes llevando su día normal y haciendo cosas y no importa el conflicto central, o sea, no necesitas que haya una pelea o no necesitas que haya un problema de corrupción en el gobierno, no necesitas, no. Es, digamos, un oficinista del gobierno en su día a día y no importa el conflicto central. Muy poco entretenimiento occidental tiene eso. Uno de los ejemplos sería The Office, que justamente lo que te plantea es no hay aquí un conflicto central, simplemente es un montón de gente interactuando, gente loca interactuando. Fue por eso que fue tan exitoso, porque justamente no manejó la idea de hay un conflicto central, no. El enfoque son los personajes, el enfoque es la ambientación, que es lo que hacen muchas veces en Asia. De nuevo, por eso no necesitan preocuparse tanto a veces por la trama, o sea, como el conflicto central de nuevo. En cambio, en Occidente muchas veces se necesita un conflicto central, se necesita que haya un triángulo amoroso, se necesita que haya un odio entre uno o más hermanos, se necesita que se murió un pariente y están peleándose por la herencia, algún drama, se puede decir. O sea, se necesita un drama y de nuevo, como están enfocados la tendencia artística en hacer cosas realistas, no puedes tampoco decir, ok, entonces el conflicto central es que hay un dragón enorme que se está comiendo al mundo
y hay que destruirlo y detenerlo. Pero vuelvo a decir, como es realista, no puedes poner un dragón enorme. Entonces lo que necesitas es, hay una bronca entre dos familias que se odian y se están tratando de, básicamente toda la trama es cómo se tratan de destruir entre sí. Eso es un tanto cuanto limitante en cuanto a la historia. O sea, puedes hacer historias muy buenas con eso, puedes hacer historias muy buenas con un conflicto central, pero si tienes bajo presupuesto, poco talento y básicamente restricciones en cuanto al estilo que vas a usar, te limita muchísimo. Por eso es que, de nuevo, las producciones latinoamericanas no suelen ser tan buenas, incluso en comparación con las producciones estadounidenses, las producciones británicas, las producciones canadienses, que son países que tienen producción local. Este, a pesar de que tienen, se podría decir que tendrían esta ventaja de tener un solo escritor. Afortunadamente, tener un solo escritor sí les da la oportunidad, bueno, a veces, los que tienen un solo escritor, sí les da la oportunidad de mantener cierta coherencia en la trama. Pero eso es, o sea, no es así como que es una regla absoluta y tampoco eso, o sea, no es una regla absoluta como te lo plantean algunas personas que ven anime y tampoco es como que estén absolutamente equivocados como piensan sus detractores que digan que el anime es mejor que el entretenimiento occidental. No, lo que ocurre es que hay ciertos factores que han hecho que sea más congruente, más coherente y más enfocado en los personajes y en la parte artística que en la parte comercial o en la trama argumental central. Y estos factores hacen justamente que no necesite un conflicto central a veces y entonces puedes sacarte cosas básicamente como Azumanga Daioh, que no hay un conflicto central, simplemente son un grupo de estudiantes de preparatoria llevando una vida de estudiantes de preparatoria, interactuando con gente y lo que importa es la conducta de esta gente, ¿no? O sea, Kimura que tiene claramente una estabilidad mental muy limitada, a Koyomi que en secreto trata de ser adorable pero se ve dura por fuera, se ve intimidante y la gente no la toma en serio, mi Hamachillo que es una super genio y trata de socializar con gente normal y debido a su edad muchas veces batalla para entender a la gente mayor que ella, a Minamo que es una profesora frustrada. O sea, tienes este grupo de personajes que lo que importa son ellos. No importa lo que ocurre, no hay un tienen que lograr algo, no hay una meta final, simplemente puede ver su día a día. Se puede decir que para algunos de ellos su meta final es graduarse básicamente de la preparatoria, pero no hay una no hay una meta establecida, es su vida normal. No ves eso generalmente en Occidente. Generalmente en Occidente si hay una historia de preparatoria tiene que haber un conflicto. Tiene que haber un conflicto de, no se quieren ganar el torneo de tal, o fulanita está enamorada de sutanito y quiere chingarle la vida a todos por eso, o sutanito tiene el pito muy chiquito, y entonces eso de que se pelee con todos en el equipo de béisbol para tapar que tiene el pito chiquito. O sea, siempre hay una trama con un conflicto. O sea, no es nada más voy a la escuela y vivo mi día a día y me junto con mis amigos y hacemos estupideces. No es muy común. Ocurre más en las caricaturas, eso sí ocurre más en las caricaturas occidentales, ¿no? Por ejemplo, justamente Recreo era eso, o sea, es el género Slice of Life, es más común justamente en lo que es dirigido para un público infantil en Estados Unidos. Es donde se centra más en los personajes. Justamente Recreo era, su trama argumental era es esta escuela donde un montón de chicos tienen cada uno, se puede decir que un rol social aquí y es como una sociedad pequeña. Y ellos interactúan y tienen su día a día y no hay un conflicto central. Y eso lo hacía encantador. Pero en cambio justamente cuando entras ya a shows, por ejemplo, más dirigidos a un público adolescente, a un público adulto, se va perdiendo un poco eso porque se necesita un conflicto central, o sea, se necesita drama, se necesitan conductas básicamente autodestructivas. Y entonces cuando ves, por ejemplo, Friends, pues el conflicto central es que todos son una bola de neuróticos, ¿cuál otro show? Dawson's Creek y Degrassi es básicamente drama amoroso, drama adolescente, problemas mentales, todos están deprimidos. No es así como, no puedes tener un episodio en el cual básicamente nada más sea gente haciendo cosas divertidas, jugando
no sé, un día están jugando un juego de cartas y todos se obsesionan con el juego y después pasa de moda y todos lo odian. No puedes tener eso tan fácil porque tienes que tener un conflicto central y eso daña la trama. En el caso del Slice of Life, o sea, si pones un conflicto central, si pones pero es que lo que ocurre es que yo tengo un problema aquí que no se va a resolver por toda la temporada para que siga existiendo la serie. Eso va a hacer que todo gire en torno a ese conflicto central y ya no tienes el enfoque de la vida de los personajes. Y básicamente es cuando ocurre esto, que ocurre muchas veces en los dramas juveniles, de que tienes personajes intercambiables. O sea, que puedes poner a un personaje distinto con otro nombre y con otra actitud y tienes al mismo personaje. O sea, no está contribuyendo a la trama. Eso es básicamente lo que puedes decir si tu historia está centrada en el conflicto central o en los personajes. Si puedes tomar un personaje y en todo momento intercambiarlo en conducta, en acciones, o sea, básicamente con cualquier otro personaje, si el personaje es reemplazable, si la forma en la que maneja las cosas es la misma en la que la manejaría el resto del elenco, si la forma en la que actúa, la forma en la que se ve, la forma en la que hace las cosas es la misma de la del resto del elenco, entonces significa que estás enfocado en el conflicto central. Esto no es necesariamente malo, voy a señalar. Hay muchas historias buenas que están enfocadas en el conflicto central. De hecho, justamente se puede decir que es la tradición, como de hecho era algo que yo estaba viendo así como un estudio más a fondo de esto, es la tradición occidental con por ejemplo la Odisea de Homero. Lo único importante ahí es el protagonista, todo el resto de su elenco, todo el resto de se puede decir que de su tripulación no tienen nombre, ni lo necesita y se mueren todos. En cambio, tenemos One Piece, que es básicamente algo muy parecido a la Odisea, y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Luffy, se podría decir que el papel de Odiseo, él es el que tiene la meta y él es el que lidera el equipo, y tenemos a Sanji, Zoro, Usopp, no me terminé de ver One Piece, pero sí lo empecé, y a un montón de personajes, una cantidad gigantesca y creciente de personajes, tanto heroicos como antagónicos, los cuales interactúan entre sí. Hay cierto enfoque en los personajes, y sí, no puedes intercambiar a Sanji por Zoro, por ejemplo, no sería posible. Sus conductas son distintas, su carácter es distinto, la forma en la que hay una dinámica entre ellos dos justamente. Y esto se origina mucho de que justamente en Asia muchas historias tienen al equipo, por ejemplo, o sea, justamente tienen un equipo el cual cada personaje importa. Eh, eh, Eso también hace que haya una diferencia en calidad, se puede decir. Si te gustan las historias que se enfocan en personajes, te va a gustar más el anime. Si te gustan las historias que no se enfocan en un conflicto central, te va a gustar más el anime que lo que te va a gustar alguna serie occidental enfocada en un conflicto central. No digo que no haya series que no lo estén, no digo que no haya series enfocadas en personajes en Occidente, lo que digo es que hay una mayor cantidad de historias enfocadas en el conflicto central y eso va a cambiar tu opinión de las cosas. Y muchas historias en ambos estilos se puede decir que son lo que se podrían considerar híbridos, ¿no? O sea, hay un conflicto central y a la vez hay un enfoque en los personajes. De hecho, y sí, lo anuncio constantemente porque es la única forma en la cual uno puede vender. Porque si tú no crees en tu obra, nadie más cree. Así que todos los que digan, no, 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 que está mal que te anuncies en tu canal, chúpenmela. Si yo no creo en esto, nadie más va a creer en esto. Y yo creo en esto. De hecho, al punto de que esta cosa es mi religión. O sea, esta lobita de aquí es mi religión. No estoy bromeando, ¿no? Pero, este, este, sí creo en mi obra. Y justamente es un ejemplo de eso. Y muchos videojuegos y muchas animaciones que ahorita mismo puedo ver algunos ejemplos, lo que es por ejemplo Shaman King, lo que es Final Fantasy, tienen un conflicto central y el enfoque en personajes, o sea, están como coordinados los dos y eso los hace muy buenos. Entonces, lo que tenemos es una combinación de factores, como ya dije, un enfoque más artístico, menos comercial, un enfoque menos de básicamente llenar horarios. O sea, sí quieren llenar horarios, pero no llenar horarios a lo pendejo. Un enfoque muy fuerte en asegurarse que la historia sea congruente, de nuevo por la parte artística, una cantidad más reducida de personal, lo cual lleva a mejor coordinación y un presupuesto más bajo,
que los de las grandes producciones de entretenimiento occidental, pero no tan bajo como para que sea malo, y aparte, personajes muy únicos. Eso es lo que hace que el anime se sienta muchas veces mejor que algunas obras occidentales. También el hecho es que desafortunadamente hay muchos escritores malos en Occidente. O sea, no hay la misma exigencia, se puede decir, de calidad. No sé qué es lo que esté pasando, pero yo tengo mis teorías que tienen que ver con la posguerra. Básicamente, si te pusiéramos a pelear una televisión occidental sin el contexto básicamente de la posguerra, de ideologías comunistas y cosas así, contra el anime actual como es actualmente, y los pusiéramos a chocar básicamente, yo creo que sí haría una gran diferencia, o sea, yo creo que sí estarían más a la par, pero desafortunadamente con estas cosas de que si la deconstrucción y no es precisamente que deconstruir las cosas sea siempre malo, pero el siempre estar deconstruyendo esta cosa de subversión, de las expectativas, de tratar de quitar los tropos y los clichés y todo esto, no es tan común en Asia como en Occidente. Entonces, si quitáramos todos estos factores de básicamente de que todo tiene que ser deconstruido, todo tiene que ser filosófico, todo tiene que ser procomunista, todo tiene que ser, si quitáramos todo eso, todo tiene que ser incluyente, si quitáramos eso y pusiéramos a un entretenimiento occidental sin eso como mandato, porque no estoy diciendo que no puedas ser incluyente o que no puedas deconstruir, no, no. Sin eso como regla, o sea, básicamente que no tengas siempre que hacer eso, sino que puedas hacer la historia que tú quieras. Contra el entretenimiento moderno de Asia, o sea, si pusiéramos este entretenimiento hipotético occidental a pelear contra el entretenimiento moderno de Asia y chocan, yo creo que chocan con la misma fuerza, lo cual haría que no haya esta comparativa tan fuerte. Básicamente el problema es Hollywood apesta, es una realidad y tienen demasiados escritores, demasiado enfocado en un conflicto central y demasiado enfocado en las celebridades. Y después voy a hablar de eso porque es mucho más interesante cuando te das cuenta que el cine de Hollywood apesta porque nunca importó la trama. Bueno, pues es todo por hoy. Donde Dragon se despide. Que tengan un excelente día.